¿Cómo son y cómo se conducen las locomotoras de vapor? La locomotora de vapor es una máquina magnífica. Con ella apareció un oficio, el de maquinista. Una profesión dura, sucia y de horarios intempestivos. Se requería tener verdadera vocación. Desde esta Evening Star tipo 150, una de las últimas locomotoras de vapor de los ferrocarriles británicos, hasta la réplica de aquella célebre Rocket de Stephenson, el Museo Nacional Ferroviario de Inglaterra alberga una fantástica colección de reliquias del pasado en admirable estado de conservación. Muchas locomotoras expuestas se hallan en condiciones de servicio. La pasión por el ferrocarril nació con él mismo. Incluso en etapas críticas como la Primera Guerra Europea, un grupo de aficionados ingleses pusieron nuevamente en servicio el abandonado ferrocarril Reeve Glass and Eskdale, que en la actualidad podemos disfrutar 80 años después de su rehabilitación. Cuando los ferrocarriles británicos determinaron poner fin a la tracción vapor, se produjo un resurgimiento del interés hacia el material vapor antiguo, como esta preciosa locomotora Seiner 8F, que prestaba servicio en la compañía Keighley and Worth Bailey Railway, así como los construidos en miniatura. He trabajado en trenes de vapor durante 20 años y he llegado a la conclusión de que cualquiera que sea su tamaño, ancho de vía, estándar o estrecha, incluso los de 5 pulgadas, su funcionamiento básico es el mismo. En la película veremos las diversas partes que componen una locomotora de vapor, sus elementos y mecanismos, la relación entre ellos y, por supuesto, su funcionamiento. Estamos viendo la Tow Valley de la West Country, una Pacific 231 número 34027, resoplando por la línea Exeter-Salisbury a unos 110 km/h. Su aspecto resulta del todo impactante. Uno desearía poderla conducir. Tal aspiración puede convertirse en realidad en el Reino Unido, apuntándose en alguna de tantas asociaciones existentes dedicadas a la preservación y mantenimiento de material ferroviario real, como la Mid-Hands, donde enseñan también la conducción de una máquina de vapor, pasando previamente por las tareas de aprendiz y fogonero. También se puede efectuar un cursillo de conducción, como los que periódicamente organiza el West Somerset Railway. Para quien pueda pagarlo, existe la posibilidad de montar un circuito de 5 pulgadas en el patio o jardín de la casa. Aunque no lo parezca, la conducción de una locomotora a escala de solo 5 litros de agua en la caldera requiere la misma destreza y atención que cualquier otra máquina de vapor de tamaño real. Volvamos de nuevo a la réplica de la Rocket. Sus componentes básicos, con algunas modificaciones, han perdurado en lo esencial en los 130 años de desarrollo de las locomotoras de vapor. Sus cilindros son de doble efecto. En su interior los émbolos, que tiran y empujan alternativamente sobre las bielas, unidas por un lado a los vástagos de los émbolos y por el otro a las manivelas de las ruedas. El vapor de escape pasa a través de este tubo hasta la parte inferior de la chimenea, donde esas boquillas producen el tiro de la chimenea, que aspira e impulsa hacia el exterior el humo de la combustión del hogar junto con el vapor de escape de los cilindros. El calor producido en el hogar hace que se genere vapor en cantidad suficiente para que la locomotora se mueva. Partiendo del hogar, el vapor se recoge en la parte más alta de la caldera, el domo, y desde aquí pasa a los cilindros a través del regulador y de los distribuidores. A través de los distribuidores de cada cilindro, el vapor llega a la cabeza de cada émbolo poniéndolo en movimiento. La Rocket carecía de silbato de vapor. El maquinista utilizaba un cornetín y seguidamente la ponía en marcha como cualquier locomotora posterior, abriendo el regulador y dejando pasar vapor suficiente hacia los cilindros para mover el tren, pero evitando excesos para que las ruedas no patinaran. El vapor de escape en parte retorna al hogar, lo cual hace aumentar el tiro y la producción de vapor. Al incrementarse la presión, la bomba de alimentación aumenta su caudal y envía más agua a la caldera, con lo cual desciende la temperatura interior y a la vez se controla la presión del vapor. En la parte inferior de la locomotora pueden verse unas excéntricas que accionan unos balancines, que a su vez ponen en movimiento los distribuidores situados debajo de cada cilindro.
El paro de la máquina se efectúa accionando una palanca que origina el movimiento inverso de las excéntricas. Para reemprender la marcha, basta cerrar la válvula de varilla y simultáneamente accionar el regulador de forma gradual. La Rocket fue exhibida en Ashford en el 150 aniversario del ferrocarril de Kent, juntamente con esta Tow Valley de la clase West Country tipo Pacific 231, diseñada por Bulliard, que fue lo último en locomotoras de vapor para trenes expresos de los ferrocarriles británicos. En sus últimos tiempos, esta máquina estuvo asignada a la línea que enlaza Hastings-Ashford. Veremos a la Tow Valley en Appledore tras cruzar una de las unidades eléctricas que ahora hacen el servicio del antiguo Golden Arrow y hacia otros destinos de la costa de Kent. La Tow Valley tiene 3 cilindros, 2 exteriores y uno interior, de diámetro doble que los de la Rocket y que generan una potencia 44 veces mayor. Debido a su perfil de rodadura, sus ruedas se deslizan por la cabeza de los carriles con un contacto mínimo, menor que el de un par de patines. Y por ello se requiere pericia y atención en las arrancadas para evitar el patinado, así como la formación de planos en el caso de frenazos bruscos. Cuesta imaginar cómo se puede generar potencia suficiente para mover un émbolo de 406 milímetros de diámetro y con él las 500 toneladas del convoy. Para comprenderlo, el Museo Nacional Británico dispone de una locomotora seccionada idéntica a la Tow Valley. Su tender es un depósito de 22.700 litros de agua y encima una carbonera para 5 toneladas de carbón. En el hogar de la caldera hay una cavidad llena de agua, protegida de las llamas por un armazón de acero de 12 milímetros de espesor. La presión que se alcanza en ella es del orden de los 17,5 kilogramos por centímetro cuadrado. El carbón se deposita uniformemente sobre la parrilla, cuya superficie es de 4,14 metros cuadrados. El calor producido por la combustión del carbón y el aire existente en el propio hogar se mezclan con el aire fresco procedente del exterior a través de la puerta de dicho compartimento. El haz tubular está formado por 40 tubos de gran diámetro y 130 de diámetro menor, todos ellos sumergidos en el agua de la caldera. Se llaman tubos calefactores. El vapor se almacena en la parte superior de la caldera, en la bóveda o domo. En ella está emplazado el regulador, que se acciona a mano desde una palanca situada en la marquesina de la máquina. El vapor, una vez fuera del regulador, pasa a través del tubo principal al recalentador, en donde se distribuye por diversos tubos también llamados recalentadores, destinados a eliminar la humedad que contiene el vapor. Así se consigue que el vapor, cuando llega a cada cilindro, se halle completamente seco. Por ello se denomina vapor recalentado. Cada cilindro lleva en su parte superior una válvula de distribución de doble émbolo, a través de la cual el vapor del recalentador llega hasta la cabeza del émbolo empujándolo seguidamente. Tan pronto como el émbolo se aproxima al final de carrera, la lumbrera queda abierta para dejar paso al vapor y volver a empujarlo de nuevo. Cuando el émbolo llega a la parte posterior del cilindro, el distribuidor cierra la admisión de vapor y a la vez abre la lumbrera para dar salida al vapor de escape. Mientras el humo de la combustión junto con el vapor de escape son expulsados al exterior, el émbolo vuelve a admitir vapor a presión por la cara opuesta. La lumbrera se cierra justo cuando la cruceta donde va unida la biela motriz llega al punto final de carrera. El extremo de la biela motriz está acoplado a otras bielas menores que accionan el distribuidor tipo Welshurst, cuya misión es mantener alternativamente las lumbreras de admisión y escape abiertas o cerradas. El punto de cierre de la entrada de vapor al cilindro puede ser corregido manualmente mediante la palanca del inversor. Su dial muestra el porcentaje del recorrido del émbolo a medida que se va cerrando el paso del vapor. El 75% ofrece la máxima potencia para arrancar el tren, el 25% o menos para mantener la marcha del tren. Accionando la palanca en dirección contraria, la expansión obliga a trabajar a los distribuidores en orden inverso. Finalmente, el vapor del escape, atravesando las toberas, arrastra los humos y gases acumulados dentro de la caldera hacia la chimenea. Un dispositivo para chispas impide la salida de cenizas y carbonilla encendidas cuando la locomotora se halla trabajando.
La zona donde se acumula el humo, la caja de humos, es un compartimiento muy sucio que hay que mantener completamente cerrado para facilitar la combustión y limpiar asiduamente. Las mismas consideraciones son aplicables a la pequeña River Esk tipo 141 Mikado, de conductos de vapor conectados directamente a los cilindros. Carece de recalentador, es de vapor saturado, con tobera de escape simple y sin parachispas. En la citada tobera existen 4 pequeños taladros dispuestos en cruz por los cuales sale vapor para mantener vivo el fuego cuando la locomotora permanece parada. Una operación habitual es la limpieza de los tubos de humos del haz tubular, mediante un cepillo metálico para facilitar la transferencia de calor en la caldera. En el interior del domo, que se halla en el punto medio superior de la caldera, se encuentra el regulador, el cual al ser pequeño mostraremos aparte. La cubierta exterior de latón cubre la tapa del domo, que es de acero estampado. Su cierre es hermético, bien asegurado por tornillos fuertemente apretados, ya que esta zona debe soportar toda la presión de la caldera. Tras aflojar el último tornillo y abrir la tapa, vemos en el interior los colectores de vapor, lo suficientemente aislados del agua como para evitar que ésta se mezcle con el vapor, lo cual perjudicaría el correcto funcionamiento de la máquina. Este es el elemento que permite el funcionamiento del motor de la máquina mediante el vapor y el regulador. En la parte central puede distinguirse el regulador propiamente dicho, y esto que se mueve hacia abajo y hacia arriba es el mecanismo de cierre del mismo, conocido como espejo, y que se acciona manualmente desde la marquesina. En la parte posterior del hogar se hallan 2 tubos suplementarios en contacto con el agua. Antes incluso de encender la locomotora, el nivel de agua deberá ser comprobado en los indicadores. Otros elementos de seguridad son los tapones fusibles, que llegarían a fundirse en caso de no hallarse recubiertos en parte por el agua. Todo ello es primordial. Si no se hiciera así, se podrían ocasionar graves daños. Cuando el nivel indicador del agua llega al extremo superior, ya puede prepararse el encendido. El encendido es uno de los momentos mágicos de la locomotora de vapor. Un muñón de trapos empapados en parafina se depositan dentro del hogar junto con unas cuantas astillas. Un buen chorro de aire comprimido a través del ventilador de la locomotora ayudará a que la madera prenda el carbón y se genere vapor rápidamente. De cualquier forma, esta fase durará cerca de 1 hora, que podemos aprovechar para llenar los engrasadores de lubricante. El engrase de los cilindros, que debe soportar altas temperaturas, se realiza introduciendo el aceite a través de los tubos de vapor, impulsándolo mediante una bomba de accionamiento mecánico. Estas hebras de lana tienen la finalidad de distribuir de forma gradual el aceite hasta los tubos que comunican con las cajas de grasa, aprovechando la acción capilar. Todos los mecanismos móviles accionados por bielas, manivelas y palancas necesitan lubricación diaria. Mientras, la presión va en aumento. Si esta sobrepasa los 11,6 kilogramos por centímetro cuadrado, las válvulas de seguridad se dispararían automáticamente. Para mantener el nivel en la caldera, se le va suministrando agua mediante el inyector, que aprovecha la acción del vapor para bombear agua a pesar de la presión del vapor existente en la caldera. Los conos de las boquillas de los inyectores son la clave. Cualquier desalineación entre ellos alteraría el buen funcionamiento del inyector. Cuando el agua del tender entra en el inyector, este sistemáticamente quedará inundado. Entonces habrá que esperar hasta que el vapor se introduzca en el interior del inyector. Una vez el vapor haya entrado, se procederá al vaciado del agua para dar paso al vapor, el cual, debido a su fuerza expansiva, empezará a efectuar el trasiego del agua hacia la caldera. Parece imposible que un chorro de agua impulsado por vapor procedente de una tobera
tengan la suficiente fuerza para vencer la presión existente en la caldera e introducirse en ella hasta que el vapor deja de actuar en el inyector. La River Esk se encuentra a punto para salir. La palanca del cambio de marchas se coloca en la muesca correspondiente al máximo avance. Al principio los cilindros están fríos y se producen condensaciones en su interior que podrían dañar los émbolos. Hay que eliminar tales condensaciones expulsándolas mediante las purgas. Por tanto, antes de poner la locomotora en marcha hay que accionar las purgas. A continuación, colocar la palanca del cambio de marchas en posición y cerrar el regulador, para que el vapor de escape no ponga en movimiento a la máquina por sí mismo. En los desvíos, el maquinista deberá cerciorarse de que las pestañas de las ruedas atraviesen correctamente los carriles. Hay que tener presente que una máquina como la River Esk pesa 8 toneladas y sería terrible descarrilarla. Al efectuar el enganche de la locomotora al convoy, aparte de acoplarlos mecánicamente, hay que efectuar el conexionado de las mangas de estos frenos automáticos de aire comprimido, sistema Westinghouse. Un compresor instalado en la locomotora y accionado por vapor produce aire a una presión de 7 kilogramos por centímetro cuadrado. De todo el aire producido, el 50% va a parar a la tubería principal del tren y el 50% restante queda como reserva. El jefe de tren comprueba el sistema abriendo la válvula del coche de tren. En la casilla de enclavamiento se sitúan las agujas convenientemente. Y a la vez se coloca la señal en posición de vía libre. El jefe de tren hace sonar su silbato y con la mano da al maquinista la señal de partida. Iniciar la marcha de un tren requiere mucha atención. Hay que precisar el tiempo justo para que cada abertura del regulador haga su efecto en los cilindros. Evitar los tirones, que podrían dañar los enganches a la vez que se desaprovecha potencia de forma rápida. Hay que estar en alerta incluso de lo que pueda ocurrir unos 100 metros atrás en la cola del tren. Una vez en marcha, la palanca del cambio de marchas puede adelantarse a fin de reducir el corte y mantener vapor. En las proximidades de Manchester Mill hay una señal de reducción de velocidad a 16 km/h, pero si no hay nadie en el andén, el tren aprovechará para tomar impulso con el fin de salvar la empinada cuesta situada más adelante, en Millwood. Como en la Rocket, los humos y vapor de escape de la chimenea van regenerando el vapor según se va utilizando. Mediante el regulador se puede ir incrementando la potencia cortando el paso del vapor. En cada viaje, estas locomotoras consumen unos 50 kilogramos de carbón. Como la vía serpentea tanto, se hace necesario ajustar el regulador a cada momento con el fin de mantener la velocidad de 24 km/h en marcha ascendente, 61 metros, hacia Escale. Los cambios de las pendientes pueden alterar la lectura de los niveles del agua. El inyector debe conectarse y desconectarse con frecuentes intervalos para dejar constante el nivel de agua de la caldera y a la vez mantener la presión de vapor cerca del indicador rojo del manómetro, pero sin que tengan que dispararse las válvulas de seguridad. Tras 7 paradas en 40 minutos, la River Esk llega a la terminal de Exdale a 11,2 kilómetros del inicio del viaje. El peso total de los 10 coches del tren a plena carga, unos 200 viajeros, puede exceder las 35 toneladas. Incluso este tipo de trenes a escala reducida necesitan unos 275 metros para detenerse desde su velocidad máxima. En cualquier tipo de tren es imprescindible saber el momento preciso para frenar para evitar los accionamientos repentinos que podrían ocasionar que las ruedas se deslicen sin rodar, produciendo planos en las llantas. Al accionar la válvula de freno, se producen pequeñas reducciones de presión en la tubería principal del tren,
que se distribuye por los diversos calderines dispuestos en cada uno de los coches con el fin de ser aplicada en los cilindros de los accionamientos de cada carruaje. El frenado completo se consigue cuando se ha extraído totalmente el aire comprimido del circuito neumático, lo que también puede suceder en el caso de un seccionamiento del tren o al desenganchar un coche o vagón de forma incorrecta. Una vez desacoplada del convoy, la máquina se sitúa sobre el puente giratorio para invertirla, una maniobra típicamente ferroviaria. Resulta fácil, aunque la locomotora pesa sus buenas 8 toneladas. Realizar dos tareas a la vez, maquinista y fogonero, es uno de los alicientes con que cuenta el vapor vivo. Estas locomotoras de 5 pulgadas están construidas en base a los prototipos de 600 milímetros de ancho de vía, fabricadas por las empresas Bagnall y Keith Stewart para ferrocarriles industriales. Marchan por este circuito con curvas de 4,57 metros de radio mínimo, emplazado en este magnífico jardín de la localidad inglesa de Sussex. Antes de encender el fuego, hay que asegurarse de que la caldera contiene suficiente agua. Ahí está la burbuja en la parte inferior. Indica que no hay mucha, pero lo suficiente de momento, aunque antes de ponernos en marcha, habremos de repostar teniendo en cuenta también que el agua al calentarse aumentará de volumen. Para poner en marcha estas pequeñas máquinas, encenderemos primeramente carbón vegetal bien triturado, y para activar la combustión, utilizaremos un ventilador eléctrico adosado a la chimenea, manteniendo abierta la puerta del hogar. Una vez el fuego ha prendido, podremos cargar el hogar con carbón mineral hasta cubrirlo. A continuación, cerramos la puerta y esperamos unos 15 minutos. El compás de espera lo dedicaremos a lubricar los cilindros. A continuación, engrasaremos las paralelas, los elementos móviles y demás mecanismos sometidos a desgaste. Mientras tanto, la presión va en aumento y ya empieza a activarse el propio ventilador de la locomotora. Ya se puede retirar el ventilador eléctrico de la chimenea. En cuanto el vapor coja presión, deben comprobarse los inyectores, dejando salir primeramente el agua y a continuación dando paso al vapor. Parece imposible que las toberas de estos diminutos inyectores galgados en centésimas de milímetro funcionen debidamente, aunque el agua no alcance la temperatura debida o aunque en el tanque haya poca. Conducir una pequeña locomotora también requiere conocer bien la máquina en sí, juntamente con los mecanismos y elementos de control. Antes de partir, llenaremos el tanque con un poco más de agua y daremos otra ojeada al fuego que deberemos mantener siempre vivo. Cuando la máquina empieza a rodar, la caldera va generando vapor, el cual se controla por mediación de la alimentación de agua a través de la bomba o inyector. La puesta en marcha de la Eivor ha sido cuestión de poco tiempo comparada con la de una locomotora real de tipo medio y más si se halla totalmente fría. Se precisaría todo un día. Subamos ahora a la 30506 de la clase S15, tipo 230, construida en 1920 por la London and South Western Railway y hoy preservada por la asociación Midlands Railway. Una vez en la marquesina, detallaremos el encendido y puesta a punto de la máquina, así como diversas secuencias de su conducción que iremos explicando durante el recorrido. Primeramente se comprueba el nivel del agua en ambos indicadores. Caso de que resultara demasiado bajo, los tapones fusibles llegarían a fundirse, con lo cual el personal de conducción quedaría avisado de la falta de agua, evitando el peligro de explosión de la caldera.
Seguidamente se comprueba visualmente el estado del hogar, especialmente la parrilla, y a continuación se procede a encender el fuego con trapos y maderos impregnados de parafina. Luego se añade carbón mineral. Cuando el indicador de presión del vapor marca 30 libras por pulgada cuadrada, es decir, 2,1 kilogramos por centímetro cuadrado, el ventilador de la locomotora puede ponerse en marcha con el fin de facilitar el tiro. Mientras tanto, el maquinista aprovecha para lubricar los patines de la cruceta, las paralelas, el accionamiento de los mecanismos de la distribución, etc. Repasa el apriete de pasadores y tuercas de los diversos componentes que pueden haberse aflojado con el traqueteo, comprobando también la seguridad de pernos y bulones. Especial cuidado se deberá tener con los inyectores. Cuando tengamos presión de trabajo, habrá que vaciar el agua acumulada en ellos. Antes de marchar, el tanque del tender se aprovisiona con 18.000 litros de agua y una buena carga de carbón. La 30506 se halla estacionada en Alton, en cabeza de su correspondiente tren a punto de partir. En el andén contiguo está la línea de British Railways, que une Woking con Waterloo, hoy día electrificada. Mientras el fogonero aviva el fuego, el maquinista, después de inmovilizar el tren, efectúa la comprobación de los frenos. En la época de vapor, el sistema de frenado de los ferrocarriles británicos era de vacío. Consistía en hacer pasar vapor a presión por un eyector, con lo cual se conseguía aspirar todo el aire, o mejor dicho, efectuar el vacío de los tubos y calderines del sistema de frenado. La medición del vacío se determinaba a través del vacuómetro y se expresaba en centímetros de mercurio. El vacío absoluto correspondía a 760 centímetros de mercurio. El jefe de tren debe comprobar que todas las tuberías y mangas de conexión del freno que unen la locomotora con coches y vagones se hallen bien conectados al abrir la válvula. Cualquier pérdida se refleja en el vacuómetro de la marquesina. Así el maquinista puede actuar rápidamente sobre el eyector para recuperar el vacío hasta alcanzar los 530 centímetros de mercurio, que es la medida normal. Tras la comprobación, el maquinista sitúa la palanca del cambio de marchas en posición de máximo avance en espera de arrancar. A la señal de salida del jefe de tren, cierra las purgas y va abriendo progresivamente el regulador, mientras el convoy va dejando atrás el andén número 3 de Alton. Esta línea fue clausurada por los ferrocarriles británicos en el año 1973. Después de una espectacular iniciativa y un monumental esfuerzo de aficionados voluntarios, la línea fue reabierta 12 años después, es decir, en 1985. Una vez el tren en marcha, el fogonero comienza a alimentar el hogar para que la máquina aumente su producción de vapor. En los primeros kilómetros hacia Butts Junction, donde se bifurcan las líneas hacia Basingstoke y Meon Valley, se salva una suave pendiente, pero a partir de Medford Bank la rampa es más pronunciada, llegando casi a las 17 milésimas.
El fogonero, cumpliendo con su cometido, va introduciendo paletadas de carbón y ajusta la entrada de aire fresco para controlar la combustión, comprobando al propio tiempo el aspecto del humo que va saliendo de la chimenea. Si es de color grisáceo, indica una combustión eficiente. El aumento de la presión registrado en el manómetro demuestra que en el hogar se genera suficiente vapor para reponer el que se va consumiendo durante la marcha. Si se produjera sobrepresión, inmediatamente oiríamos el soplido del vapor de las válvulas de seguridad al dispararse. Ahora hay que alimentar la caldera con el agua necesaria, aprovechando el exceso de vapor para hacer funcionar el inyector. Con todo, hay que decir que las vibraciones y balanceos que se suceden en la marcha hacen que no resulte sencillo mantener un correcto funcionamiento del inyector. A ser posible, la alimentación de la caldera es aconsejable efectuarla con la locomotora detenida o a marcha suave. En la cima de la pendiente se encuentra la estación de Midstead y Foul Marks, final del primer sector de la línea de vía única de Alton. Antes de autorizar al tren remolcado por la 30506 a proseguir su marcha, el guardaagujas de Midstead contacta con su colega de Ropley. Si no hay ningún otro tren en el sector, entregará a nuestro maquinista un bastón piloto del distribuidor eléctrico de bastones piloto. Hasta que dicho bastón no sea devuelto al distribuidor gemelo situado en Ropley, toda la señalización entre Midstead y Ropley quedará bloqueada, asegurando así que nunca podrán circular simultáneamente dos trenes por este sector. En la locomotora, el fogonero cierra el ventilador para que el maquinista pueda accionar el segundo inyector. Luego abre la puerta del hogar para facilitar la generación de vapor durante unos instantes. El aire fresco suplementario se mezclará con el vapor de escape que de otra manera sería expulsado sin ser aprovechado. Mientras tanto, se va añadiendo agua procedente del tender por mediación de los inyectores. Así se mantiene la locomotora en condiciones óptimas. Según se aproxima el tren a las señales de Ropley, el maquinista comprueba que se hallan en posición de vía libre y se prepara para efectuar el canje del bastón piloto de Alton por el de Ropley. El maquinista acciona los frenos del convoy utilizando el eyector y después efectúa el citado intercambio de bastones piloto. Ropley es el punto más alto de esta línea férrea. Aquí no resulta fácil efectuar el arranque con el tren detenido sobre la pendiente. El fogonero acciona el freno de mano del tender, lo que mantendrá el tren inmóvil aunque el freno de vacío esté desactivado. Tras este suave arranque, consecuencia de una buena maniobra sobre el regulador, suficiente para que el tren supere la cresta, la locomotora inicia el descenso también de 16 milésimas por la otra vertiente de la línea. Este recorrido de pronunciadas pendientes es conocido allí con el apodo de viaje sobre los Alpes. Los dos inyectores entran nuevamente en funcionamiento para proteger a la máquina de la descompresión y asegurar que la caldera tenga agua suficiente por encima del hogar, ya que desde un punto fijado en el sentido ascendente y otro situado en sentido descendente, ambos emplazados a igual distancia de la cúspide, la diferencia observada en los niveles de agua de la caldera es del orden de los 100 milímetros. La locomotora ya ha superado el trabajo más duro, pero el personal conductor siempre debe permanecer atento. El silbato alerta a una brigada de vías y obras de su presencia y efectúan el acuse de recibo de la respuesta con una mínima señal.
Después de unos 6 kilómetros, el maquinista va reduciendo velocidad para que el fogonero pueda intercambiar el bastón piloto de Ropley. En un viejo ritual, el fogonero lee en voz alta el sello de cada bastón piloto al maquinista con el fin de asegurarse que no han recibido un bastón equivocado. Otra curiosa característica de seguridad es que la señal de vía libre no puede restablecerse hasta que el puesto de señalización de Ropley no reciba el bastón piloto correcto entregado por el fogonero de la locomotora del tren procedente de Alton. La pendiente de bajada ha facilitado el trabajo a la máquina, pero aún necesita un poco más de vapor para seguir arrastrando el tren. El fuego de la 30506 precisa un poco más de combustible para recorrer los 5 kilómetros que faltan hasta el término y retornar luego al depósito, que se halla en Ropley. La aproximación final a Alresford se efectúa con precaución, ya que es el final del recorrido actual conservado por la Midlands Railway. Antiguamente continuaba hasta Winchester, antes de que British Railways cerraran la línea. Hoy día, parte de aquel viejo trazado se ha convertido en autopista. La 30506 fue una de las primeras locomotoras de diseño moderno con cilindros externos y distribución tipo Welsh Church. Durante su larga permanencia en activo, arrastró largos y pesados trenes de mercancías hacia el puerto de Southampton. Actualmente solo trabaja los fines de semana del verano remolcando trenes turísticos por el sur de Inglaterra. La Midlands recrea así los tiempos pasados de la era del vapor con material de tracción y remolcado, señalización mecánica y estaciones que son en todo auténticos e históricos. El maquinista acciona el freno por última vez, cerrando el eyector al mismo tiempo que el fogonero cierra el regulador. Una vez detenida la locomotora, se procede al desenganche. La locomotora consume diariamente miles de litros de agua para producir vapor, lo que genera también cal, sales e incrustaciones que se van acumulando en la parte superior del hogar de la caldera, que en poco tiempo podrían dañar la caja de fuego. Para evitarlo, se utilizan productos químicos que disuelven tales residuos que son luego expulsados al exterior a través de los autoclaves de vaciado. Hay que tomar precauciones cuando la locomotora circula por vías mojadas o grasientas, pues es muy fácil que patine, lo cual resta un considerable esfuerzo de tracción. Un viaje con la 3205 de la West Somerset Railway nos mostrará lo que supone conducir una locomotora sobre una vía en condiciones más precarias.
Esta locomotora tipo 030 para servicios mixtos fue construida por la Great Western en Swindon en el año 1946. La simple disposición de sus ruedas resultó ser uno de los tipos más populares de la British Railways. Todas las máquinas del Great Western tenían los mandos relacionados con la conducción en lado derecho, en el sentido de la marcha hacia adelante. Sus cilindros distribuidores de mecanismo tipo Stephenson y bielas motrices se encuentran en el interior del bastidor. Los tubos de los areneros con boquillas dirigidas al punto de contacto rueda-carril se hallan situados en cada extremo de la locomotora. De este modo, cualquiera que fuese el sentido de la marcha, el maquinista puede valerse de los areneros en caso de patinado. Accionar marcha hacia atrás una locomotora de 80 toneladas para efectuar su enganche en un tren con los frenos activados requiere un preciso cuidado y atención para evitar la colisión brusca. Este tipo de locomotora también va equipada con frenos de vacío. El maquinista tiene que frenar la locomotora sobre los topes comprimidos con el fin de que estos no queden flojos tras el enganche y durante la marcha. La operación de enganche no resulta nada fácil debido al poco espacio de que se dispone. Hay que obrar con sumo cuidado. El husillo se va atornillando hasta quedar lo suficientemente tenso con el fin de evitar tirones al inicio del arranque del tren. Las conexiones de las mangas del freno son de eslabón, para conseguir un cierre hermético. Cualquier pérdida en las mangas o tuberías dificulta la obtención del vacío y por tanto impide el afloje de los frenos. Dichas mangas también forman parte del acople del tren, y en casos extremos, como puede ser un seccionamiento del tren, el sistema de frenado del convoy actuaría al instante. Cuando se acciona al máximo la palanca del freno, el eyector crea el vacío en la tubería principal del tren y en los calderines de la locomotora. La Great Western montaba en sus locomotoras un tipo de bomba mecánica para obtener vacío, así como también un eyector que estaba proyectado para obtener los 630 centímetros, 25 pulgadas de vacío, en vez de los 530 centímetros, 21 pulgadas normales. El maquinista sitúa ahora la palanca del cambio de marchas en posición de máximo avance, manteniéndola así durante un momento a fin de cortar el paso del vapor y efectuar seguidamente el arranque del tren. Como la locomotora se halla suficientemente caliente tras su viaje desde Minehead, la admisión de los cilindros se abre brevemente mientras la máquina inicia la marcha. Una vez el tren se ha puesto en movimiento, el regulador puede ir abriéndose un poco más sin que esto origine ya patinazos. La palanca de inversión puede accionarse para efectuar un pequeño corte de presión a medida que la locomotora vaya ganando velocidad. Esto economizará vapor y combustible. La máquina está generando por sí misma un buen tiro de aire que aviva el fuego del hogar, por lo tanto el maquinista cierra el ventilador. En este tramo de la línea existe una pendiente de 17 milésimas, además de tortuosas curvas, lo cual dificulta el arrastre del convoy. El fogonero tiene que ir rellenando de carbón todos los rincones del hogar, para evitar que un soplo de aire provoque un agujero en la parrilla. Al circular por una vía en malas condiciones, cualquier alteración en la posición del regulador o de la palanca del mecanismo de inversión puede hacer que las ruedas patinen.
La velocidad y el traqueteo acaban por dañar las ruedas, por tanto es necesario revisarlas a menudo. Pero si la caldera se halla llena, se corre además el riesgo de que parte del agua entre en los cilindros debido a una repentina presión ejercida por la toma de vapor. Si esto sucediera durante el inicio de la marcha, el agua, que es incompresible, podría hacer reventar las paredes de los cilindros. En este momento el maquinista acaba de accionar el ventilador, preocupado porque al cortar el vapor para controlar el patinado, podría producirse una llamarada en el interior de la marquesina. Los patinazos siempre deben controlarse rápidamente y más en zonas como esta, ya que si el tren llegara a detenerse, ya no sería capaz de reemprender la marcha en pendiente. El punto más alto de esta línea se halla en Crowcombe. Habiendo cortado el vapor, el maquinista efectúa pequeñas reducciones de vacío con el fin de activar los frenos del tren, primero ligeramente y más fuerte después. Sitúa la palanca en el punto final para frenar aumentando el vacío en la cabeza del tren, manteniendo el alargamiento de los enganches, ya que el freno de la parte posterior sigue actuando. Tan pronto como el tren emprende la marcha, el maquinista cierra el ventilador y mantiene la palanca del freno abierta hasta que la locomotora coja velocidad suficiente para que la bomba mecánica de vacío actúe debidamente. Cuando el tren ya rueda colina abajo, el maquinista cierra el regulador completamente para volverlo a abrir, solo un instante con el fin de mantener una pequeña cantidad de vapor suelto a través de los lubricadores de los cilindros. Coloca la palanca en posición de marcha máxima, la mejor para circular con una máquina de distribución cilíndrica. El manómetro de la caldera muestra que falta poco para que se disparen las válvulas de seguridad, mientras el fogonero comprueba el nivel de agua. Una de las peculiaridades de las locomotoras de la Great Western era que solo llevaban un nivel indicador de agua. En el resto de las compañías británicas, las máquinas llevaban dos. Los inyectores comienzan a alimentar a la caldera para asegurar que la parte superior del hogar quede bien cubierta de agua. Maquinista y fogonero deberán ser buenos conocedores de los desniveles del perfil de la línea para prever la cantidad de agua que se tendrá que ir añadiendo durante la marcha sin tener que forzar los mecanismos de los inyectores o bombas. Desde Watchet, la pendiente vuelve a ser de casi 17 milésimas, pero la locomotora no acusa dificultades de adherencia. La lluvia ha lavado los carriles. Bajo el aguacero, el fogonero nos obsequia con una fotogénica nube de humo negro para nuestras cámaras. Cuando se corona la pendiente, abre la puerta del hogar para aumentar el aire secundario, así que no habrá humo negro cuando se corte el vapor entrando en Washford.
Entrando en el andén de Washford, dentro de un momento podremos percibir el silbido de la bomba de vacío, el rugido del eyector y el chirrido de las zapatas, un conjunto acústico armónico que delata la buena salud del sistema de frenado. En la próxima estación, que es Blue Anchor, nuestra 3205 se cruzará con un tren que está llegando en este momento. Un mercancías clásico remolcado por la locomotora Tender tipo 131, número 6106. El maquinista de la locomotora tanque acciona el freno con suavidad, evitando tirones. En el furgón de cola, el jefe de tren bloquea el convoy con el freno de mano en cuanto éste se detiene. En los trenes de viajeros, cada rueda va dotada de sus zapatas de freno, lo cual hace un promedio de unas 60 ruedas frenantes. En cambio, los antiguos trenes de mercancías solo solían tener entre 6 y 8 ruedas que podían frenarse. Esto quería decir que en caso de seccionamiento del tren de viajeros por rotura de un enganche, por ejemplo, todos los coches divididos quedaban frenados automáticamente. En un tren de mercancías, en idénticas circunstancias, solo el jefe de tren con el freno de mano podría detener el convoy dividido. Tras el intercambio de bastones pilotos, nuestro tren reanuda la marcha hacia Minehead. El fogonero cierra la puerta del hogar, al objeto de evitar exceso de combustión. A partir de aquí, el perfil es llano hasta los últimos kilómetros de la línea. El tren cruza una señal amarilla que advierte del final de trayecto en Minehead. La señal en rojo, que puede sobrepasarse cuando se halla apagada, indica la próxima existencia de un paso a nivel donde la vía cruza una carretera de tráfico. El personal conductor toma precauciones al aproximarnos al citado punto por si los mecanismos de las barreras, que son automáticas, no funcionaran. Aparte, también existe un sistema de señalización informativo consistente en una señal blanca intermitente que indica que las barreras están bajadas y otra de color ámbar en la parte superior que autoriza al tren a franquear el citado paso en su marcha hacia el andén principal de Minehead. Esta señalización tiene en la parte superior otras luces controlando el acceso a vías secundarias y otros indicadores de maniobra. Hay tantas luces que en el argot ferroviario inglés se denomina árbol de Navidad. El fuego ya se ha ido dejando caer. Apenas veremos una ligera humareda en la chimenea cuando la locomotora se detenga. Después el fogonero tendrá que desvaporar con cautela la caldera, evitando que el humo y el vapor de escape puedan molestar en el área urbana de la zona. Se entrega al guardaagujas la última contraseña. A nuestros protagonistas, maquinista y fogonero, les quedan unos pocos metros para finalizar su servicio. El viaje nos ha mostrado el reto que supone trabajar con locomotoras de vapor, en las que todo depende del personal que las conduce. Un equipo capaz de hacer frente a todo tipo de eventualidades, como bruscos cambios del tiempo atmosférico, las calidades del agua, del carbón y de los lubricantes, las condiciones mecánicas de las diversas partes de la locomotora y un largo etcétera. De la profesión de maquinista de tren de antaño al de alta velocidad de nuestra época va un abismo. Solo hay dos factores comunes a saber: la vocación y el trabajar para ganar el sustento. La locomotora de vapor es en esencia una máquina muy simple, pero encierra tantos elementos y componentes variables que no hay dos exactamente iguales. Cada viaje que realizan es en condiciones de marcha distintas.
La gran mayoría de los viajeros de trenes de tracción vapor desconocen la cantidad de esfuerzos que se requieren para hacerlos llegar a su destino, como nosotros acabamos de comprobar. Con el freno de estacionamiento bien apretado, una merecida taza de té espera a nuestros protagonistas. Tras haber viajado con ellos, esperamos que todo lo descrito ayude a comprender los duros trabajos que se realizan en las locomotoras de vapor. Incluso las tareas más sencillas y sucias son y resultan importantes para mantener las máquinas en buen estado de servicio. Por ejemplo, la distribución de las cenizas del humo es un detalle para determinar cualquier fuga de vapor de los tubos internos o bien la penetración de aire exterior en las mangas del sistema de frenado que podría mermar la obtención del vacío. Otra operación indispensable a menudo es la limpieza a fondo de los tubos calefactores, ya que en ellos se deposita gran cantidad de hollín y cenizas que pueden obstruirlos, evitándose una buena y regular calefacción de la caldera por falta de tiraje. Tras la fase expuesta, sigue la correspondiente limpieza de la caja de humos. Inglaterra, cuna del ferrocarril, no solo cuenta con un gigantesco parque de material preservado, probablemente el más impresionante del mundo, sino que la mayoría de sus numerosos ferrocarriles privados patrocinan cursos de formación ferroviaria para aficionados, que incluyen conducción real de locomotoras de vapor. Todos ellos son impartidos por profesionales en activo, como el que estamos viendo, organizado por la West Somerset. Tras unas breves clases teóricas en las que se hace especial hincapié en lo referente a seguridad y señalización y que los alumnos atienden con tanto interés como contenida impaciencia, llega por fin el gran momento. Clases prácticas sobre material real y sobre todo de conducción auténtica de locomotoras de vapor. Ferroviariamente hablando, Inglaterra es un país envidiable. ¿Llegaremos a ver algo parecido algún día en España? Dirty hands. Shorter side's the left one. That's it. Aunque a muchos nos parece casi que tiene alma, una locomotora de vapor no es un ser humano, desde luego. Pero como escribió Rudyard Kipling, se halla entre las máquinas más nobles y sensibles que jamás haya fabricado el hombre.